La economía de Rusia, el granero del mundo. Ya en las primeras semanas de una guerra a gran escala, Rusia se convirtió en el líder mundial en el número de sanciones impuestas contra el país. La Federación de Rusia en realidad perdió la mitad de sus reservas internacionales. El tipo de cambio del dólar en la subasta en algún momento superó los 130 rublos, y había colas y estantes vacíos en las tiendas. A principios de marzo de 2022, el Banco Central de Rusia esperaba una caída en el Producto Interno Bruto de un 8%, una inflación anual de más del 20% y una tasa anual promedio de 110 rublos por dólar. Pero nada de esto sucedió. La corresponsal especial de Medusa, Margarita Liutova, cuenta cómo la economía rusa sobrevivió a 2022 y lo que le espera en 2023. En este video te contaremos cómo se encuentra realmente la economía rusa, así que quédate hasta el final del video porque te llevarás una buena sorpresa. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con los próximos videos. Dicho esto, comencemos. Inmediatamente después del inicio de una guerra a gran escala, muchos expertos conocidos dijeron que solo unos meses después de la imposición de sanciones, la economía rusa estaría en una profunda crisis. Oleg Ipsoki, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, explicó que, hablando con tales pronósticos, los economistas asumieron que una crisis bancaria era posible en Rusia, y entonces la recesión sería mucho más profunda. Sin embargo, las autoridades rusas han introducido medidas, lo que permitió dejar un máximo de moneda dentro del país y detener la redada en los bancos. Pero los ingresos de exportación ayudaron al país a seguir percibiendo ingresos, señala Ipsoki. A finales de marzo, quedó claro que la entrada de ingresos de exportación era tan grande que era suficiente para cubrir todas las necesidades actuales de divisas. Esto se vio facilitado por el hecho de que en los primeros meses de la invasión rusa, las sanciones casi no afectaron a la exportación de hidrocarburos. Esto es así porque el embargo sobre el petróleo ruso fue impuesto solo por Estados Unidos, pero los suministros allí ya eran pequeños, y la Unión Europea continuó comprando petróleo y gas ruso. Como resultado, en marzo de 2022, un barril de petróleo ruso costaba más de $90 en promedio. Teniendo en cuenta la depreciación del rublo, el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia informó al final del mes sobre gravar ingresos de petróleo y gas en 1.2 billones de rublos por mes, y en abril alcanzó un nuevo récord que fue de 1.8 billones de ingresos de petróleo y gas. La economía estaba literalmente inundada con dinero de las exportaciones de petróleo y gas, resumió Ipsoki en una conversación con Medusa. Al mismo tiempo, las importaciones comenzaron a disminuir, tanto por las sanciones que prohíben el suministro de ciertos bienes a Rusia como por la retirada independiente de las empresas extranjeras del mercado ruso. Ya en marzo, las importaciones de productos provenientes de Rusia cayeron más del 40% en comparación con marzo de 2021, calcularon analistas del Centro de Investigación Europeo Bruegel. En abril, continuó el colapso de las importaciones. Según diversas estimaciones, ya era del 50 al 80%. Todavía no hay datos exactos porque justo después del 24 de febrero, Rusia dejó de publicar sus estadísticas comerciales. En la economía rusa en 2022 hay una situación increíble. No tiene analogías históricas internacionales, señala Ipsoki. Rusia estaba ganando activamente en las exportaciones, pero apenas podía gastar lo que ganaba. Por lo general, durante las crisis, la situación se invierte porque hay bienes, pero no hay suficientes ingresos para comprarlos. Como resultado, los superávits de exportación apoyaron al rublo y el colapso de la economía no ocurrió. Para junio, los pronósticos de los analistas se habían vuelto un poco más optimistas. Sin embargo, en el verano todavía esperaban una caída significativa en el Producto Interno Bruto de un 7.5%. Esta es una gran disminución porque en 1998, cuando Rusia estaba en su peor momento, el Producto Interno Bruto ruso cayó un 5.3%, y en 2009, cuando Rusia sintió los efectos de la crisis financiera mundial, fue una contracción de un 7.8%. Sin embargo, a finales de año, quedó claro que los economistas nuevamente calcularon mal, porque la caída terminó siendo la mitad o incluso 3 veces menor. Los economistas, incluyéndome a mí,
cometieron errores analíticos, explicó Alexander Isakov, economista ruso que habló en Bloomberg Economics a Medusa. En primer lugar, las primeras estimaciones extrapolaron la experiencia de las sanciones de 2014 y 2015, sin considerar que las nuevas sanciones están tratando de destruir lo que ya se ha destruido antes. Las grandes empresas y los bancos perdieron el acceso a los mercados financieros extranjeros hace años, y las nuevas sanciones a menudo no tenían el objeto de aplicación. Otro error son las analogías históricas incorrectas. Isakov está seguro. La mayoría de los cálculos compararon el efecto esperado con el impacto de las primeras sanciones contra Irán. La experiencia de los últimos 3 trimestres muestra que la trayectoria rusa está más cerca de la experiencia de Sudáfrica en la década de 1980, con una ligera caída en la actividad empresarial, la reducción de la competencia debido a la salida de jugadores extranjeros y el aumento de las ganancias sin crecimiento de la productividad. Pero lo principal es que ahora más que nunca las estadísticas del Producto Interno Bruto reflejan lo mal que ha sido la caída del nivel de vida en Rusia, en gran parte debido a los grandes ingresos de las exportaciones cuando las importaciones se reducen. Sería posible juzgar cómo la guerra afectó el nivel de vida de los rusos a partir de las estadísticas de ingresos, pero los datos oficiales disponibles apenas reflejan la imagen real. El indicador estadístico por el cual es costumbre juzgar cómo está cambiando el nivel de vida de los rusos es el de la renta real disponible. Según Rossat, durante los primeros 9 meses de 2022, los ingresos reales disminuyeron un 1.7% en comparación con el mismo periodo del 2021. Para finales de 2022, el ministro de Desarrollo Económico estimó una reducción del 2.2%. Esto es un poco en el contexto de otras crisis recientes en la economía rusa. Entonces, a fines de 2015, cuando la economía del país sintió la peor parte de las sanciones por la anexión de Crimea y el petróleo en promedio costó un poco más de $50 por barril, los ingresos de los rusos disminuyeron en un 4%. Natalia Orlova, economista en jefe de Alfa Bank, escribió en su revisión final: la participación de los pagos estatales en la estructura de ingresos aumentó del 20.6% a fines de 2021 al 21.7% a fines de octubre de 2022. En su opinión, en 2023, el apoyo presupuestario continuará, ya que comenzarán los preparativos para las elecciones presidenciales de 2024, que en Rusia tradicionalmente van acompañadas de pago a la población. Al mismo tiempo, las estadísticas oficiales de salarios de 2022 parecen aún más positivas que las estadísticas de ingresos en su conjunto. Según Rossat, durante los primeros 9 meses de 2022, los salarios reales, es decir, ajustados por inflación, cayeron solo un 1.5%. Sin embargo, los datos mensuales sobre salarios publicados por Rossat no son informativos, advirtió el economista y el especialista en el mercado laboral ruso Vladimir Gimbelson en una conversación con Medusa. La mayoría de los economistas esperan el debilitamiento del rublo en 2023. Según el pronóstico de Natalia Orlova de Alfa Bank, el dólar durante 2023 costará alrededor de 70 a 80 rublos. Alexander Isakov de Bloomberg Economics predice que para fines de 2023 la tasa promedio será de 76 a 78 rublos por dólar. El pronóstico promedio de los analistas que fueron entrevistados por el Banco Central ruso a principios de diciembre es de 70 rublos por dólar. Si generalizamos, ¿qué pasaría con la economía en 2023? Uno de los pronósticos más pesimistas para 2023 entre los economistas rusos es el de Natalia Orlova de Alfa Bank. Según sus estimaciones, el Producto Interno Bruto de Rusia en 2023 disminuirá mucho más que en 2022. Ella dice que se contraerá en un 6.5% en lugar de un 3%. Las razones siguen siendo las mismas: una reducción de la demanda de los consumidores, una disminución de la inversión y una reducción del potencial de exportación. La mayoría de los pronósticos más optimistas para 2023 proceden del hecho de que desde finales de la década de 1990, todas las crisis en Rusia han ocurrido más o menos de acuerdo con el mismo escenario. Por otra parte, la gente en Rusia aún no ha sentido mucho los efectos inmediatos de las sanciones. Sin embargo, todos los rusos sufrirán durante muchos años debido a la caída en los niveles de vida causada por la guerra, señala Simola. Esperamos que te haya gustado mucho este video y te resultara de utilidad informativa. No sabemos con exactitud cómo terminará el conflicto en Ucrania.
pero lo cierto es que buena parte de Europa se ha visto afectada por la contienda, y Rusia no es la excepción. Antes de irnos, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle pulgar arriba, compartir con tus amigos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¿Qué secuelas dejará el conflicto en Ucrania para la economía rusa? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.